Bueno, entre la música de Miguel Lara, eso es... ¡Oh, por favor, gracias! ¿Cómo se nota que habéis comido? Sí, señor. Calla, calla. Como decimos en el pueblo, el ladrón. ¿Qué tal habéis comido? ¿Bien? ¿Todo rico? Ya os he dicho que el vino, el que está seleccionado para culminar todo este ratito, es al final, con la despedida, con el cierre de Horacio, que es una cosa maravillosa, es un broche de oro, y lo vais a brindar con un vino español rico, rico. ¿Y yo qué tengo en las manos? Pues la posibilidad de que queméis ese vino rico, rico con la camiseta de la carrera de mañana, a las 8:30. Esta es la mía, me la anda un poquito grande, pero puedo ir de vestido y hacemos una nueva moda, correr en falda. ¿A qué mola? En serio. O sea, arbitraje y running, soy todo un arte. Os digo, antes de que salgan, que me decían aquí, la mesa que viene ahora, oye, pero lo de la carrera, ¿cuántos kilómetros son? Digo, muy bien, ¿habéis mirado en la web? 6 kilómetros, pero fijaos si son buenos, desde el Open, que ponen, a ver, en función de tus energías, tú empieza y ya acabas cuando puedas. O sea, que no os echen para atrás los kilómetros, ¿vale? La cosa es apuntaros. Y hablando de apuntaros, es que es gratis, lo sabéis. Que a lo mejor hay alguien que está diciendo, pero hay que pagar. No, no hay dorsal, no cuenta para la gente que haga maratones y cosas de estas. Es gratis. Por eso, no lo sabéis, pero os he visto en el pica pica, os he visto comer. Sabéis que, aunque seáis abogadas, abogados, peritos y unos cargos que yo no sé pronunciar, nada le gusta más a un ser humano que le pongan comida gratis. Nos sale un niño interior que cogemos el trozo más rico de la tortilla, o como cuando vas, bueno, iba a decir, cuando te juegas la vida en un avión por 4 duros, pero vosotros lo de la low cost no sabéis lo que es. Claro, no, por suerte. Mira, me mira como diciendo, ¿cómo se ríe esa mesa? A ver, lo digo con todo el cariño. Es que las low cost han hecho mucho daño a otras esferas, porque tú al principio te querías ir a Cuba y tenías que ahorrar, porque el billete, como poco, eran 1.500 de ida y vuelta. Te llega una low cost y te dice, por 180 euros. Y tú dices, me lo compro. Claro, lo mismo luego te dejan en Tarancón, pero tu cerebro, ¿qué piensa? Buah, total, para lo que me ha costado. Claro, la estampa en Barajas es mi nina. Tú estás ahí en el aeropuerto y empiezas, Mari, mira el avión. Mari, mira el avión, que le falta un ala. Que tu amiga es la optimista y te dice, tranquila, la van a sacar ahora para despegar. Sí, sí, vas a llegar tarde al sitio y encima del hotel, ese es otro factor de riesgo con la economía. Si tú te has cogido un hotel de lujo y has llegado tarde y no lo puedes disfrutar, te sale el ansia española que llevas dentro y empiezas a tocarlo todo. Pones la tele, que dices, si no te da tiempo, tienes 1 hora y media para dormir, te da igual, la pones, tiene que funcionar, te lavas los dientes, te dice, no uses las toallas que no hagan falta. ¿Cómo que no? ¡Brum! Del tirón. Duermes 15 minutos y al día siguiente estás puntual, a las 7 de la mañana, como un clavo, como si Triqui y Carpanta no hubieran comido nunca, porque el desayuno está incluido. Y en esos momentos dices, ¿dónde tendré el tupper de mi madre? Te subes a la habitación a por la maleta para el siguiente viaje y ¿qué haces? Echar lo que llamamos en mi pueblo, y antes que lo hablaba con Pedro, en Plasencia, en zona de Extremadura, tenemos un refrán, echar la mirada del gitanillo, que es con todo el cariño a ver si te has dejado algo. ¡Claro que te has dejado algo! No te dio tiempo a ducharte. Entonces, ¿qué tienes en la bañera? Los botecitos, las amenités. Llámalo como quieras, pero ese bote es muy mono. A las mujeres las cosas chiquitinas así nos gustan mucho. ¿Y tú qué haces? Te lo llevas. ¿Por qué? Porque tú los has pagado. Y os digo una cosa, si hacéis esto, id luego a la tienda del bazar que tengáis al lado, pilláis una cesta de mimbres, los plantáis dentro, ponéis un lazo y te vas a tu suegra y le dices, toma, suegra, que te mereces esto y más. Muy bien esa mesa. Y ahora, si lo aplaudes, yo te lo agradezco porque respiro. Muy bien. Venga, un poquito de alegría. Fenomenal. Vamos con la mesa número, ni más ni menos, 19. Yo, fuera de broma, os lo pongo en valor. Lleváis muchísimas mesas, lleváis muchísimo contenido. Sé que es muy difícil el reto que yo os propongo de sonreír mientras habláis de temas tan serios, pero intentadlo, venga, intentadlo, que os queda el remate final, que luego además en copa de vino. En esta mesa, que vamos a hablar de la intervención de terceros, nos vamos a ir hasta Ámsterdam. Ámsterdam, ojito ahí en Holanda. Uy, ¿estas por qué se me enfurruscan? ¿Pero por qué os enfadáis, musas? No, ¿a ti te gusta? Es que no dudes, escúchame. Ya, es que Irene está más tranquila, pero aquí di que está flipando, que no hablo de Ámsterdam por cosas malas, ni por cosas ilegales, muchacha. Que no, pero si yo ni he fumado en mi vida, si lo digo por el arte. Pues no ha visto que tenemos aquí este cuadro. Ay, de verdad, es que ¿quién no conoce la Ronda de Noche? Todo el mundo. Lo que puede que no conozcáis es la historia que hay detrás. Y es que en un principio se creía que era una pieza
oscura, de noche precisamente. Pero cuando se empezó a limpiar, se vio que lo que tenía era un barniz envejecido y que estaba, pues hablando en plata, llena de suciedad. Entonces, uno se para a pensar, ¡ja! Si no hubiera intervenido una mano, a lo mejor ahora estábamos confundidos y este cuadro era otra historia. De ahí que la utilicemos para vuestra mesa. ¡Ja, ja! Vamos a ver qué pasa con esa intervención de terceros de la mano de Marta La Laguna, secretaria general de Cianciar y compañía. ¡Fuerte el aplauso! Marta, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Y bueno, yo como moderadora o árbitro aquí he decidido que vamos a tomar dos medidas de eficiencia. Y una va a ser que el agradecimiento que voy a comentar ahora es de parte de todos, de parte de Enrique, de Rafael, de Fernando y de Marisa. Gracias al Open, gracias a Javier, a Sonia, a Pello y a todo el equipo. Y enhorabuena por un evento que nos encanta a todos y con el que realmente creo que la energía se nota y enhorabuena porque eso no es fácil de conseguir. Así que de parte de todos, enhorabuena. Y la otra medida de eficiencia es que tengo unos ponentes que todos conocéis, que la verdad son maravillosos y si os interesa pues todo lo que han hecho y sus largos currículums los podéis ver en la web. Así que yo lo que les he pedido es que se definan, que se definan. Así que os voy a contar. Marisa, bueno, es consejera jurídica del CIADI y ella se describe como afable, sensible y perfeccionista o controladora según el humor del día. Enrique es socio de Clyde & Co y codirige la oficina de Madrid y destaca de él que tiene un humor negro muy acusado, está bien que lo avises, y que es runner, aunque ya dice que no es un elemento diferenciador, pero bueno, yo creo que sí que lo es. Rafael Gil Nievas, que es socio de GNCI, es amable y detallista y es un apasionado del arte gracias a su madre, que fue profesora de arte. Y dicen los terceros, como la mesa de hoy, los terceros le califican como artesano del derecho. Y tenemos a Fernando, que es socio de Greenberg Traurig en México y es un abogado corporativo adoptado por el arbitraje. Es amante de la historia, de la tecnología y de montar ordenadores, aunque dice que ya nadie quiere uno en su escritorio. Pero y bueno, yo os voy a proponer un pequeño desafío para que mantengáis la atención y os voy a decir 4 obras culturales, viendo un poco el tema que les he pedido que me digan también sus obras preferidas. Entonces voy a decir 4 obras y después tendréis que adivinar, os voy a decir, ir pensando cuando les escuchéis, pues quién es quién y os diré al final de la mesa de quién es cada una. Así que id pensando en estas 4 obras y a quién le pueden encajar. Tenemos la película de Blade Runner, tecnología, dilemas humanos, preguntas existenciales. La segunda obra, una pintura de Marc Chagall, colores flotantes, memoria, sueños, raíces. A ver a quién pensáis que le puede pegar. La película de Casablanca, Amores imposibles, Sacrificios elegantes y fondo político, no miro a nadie. Y Chicos en la playa, de Joaquín Sorolla, que es luz, Mediterráneo, niños y mar. Así que bueno, a ver, al final de la sesión os diré quién es quién. Y bueno, para presentar la mesa, como sabéis, es intervención de terceros, diferentes escenarios. Y os invito a mirar la obra que tenemos. La verdad es que es curioso el dato que nos daban antes de empezar, porque es una obra que se llama La ronda de noche y tiene mucha luz, y por ese motivo que nos comentaban. Un poco pensando en el tema de la mesa y en el cuadro, yo creo que viene muy bien para hablar de terceros este cuadro, porque si veis, el foco está aquí, pero hay muchísimos terceros que entran desde los márgenes, desde las sombras, desde el interés legítimo y alteran un poco lo que parece que es la composición inicial. Y yo creo que eso pasa en el arbitraje,
que el arbitraje concebido estrictamente como una relación bilateral, vemos que en el día de hoy, en el escenario contemporáneo, pues exige mirar más allá de lo que es el contrato, más allá de lo simple, y aparecen figuras que no se preveía inicialmente, y ahí vamos a hablar de aseguradoras, de financiadores, de amicus curiae, de subcontratistas, etcétera. Y bueno, y esta entrada de terceros genera muchas preguntas, ahora lo veremos. Preguntas como ¿qué pasa cuando entran terceros? ¿Qué pasa con la confidencialidad del arbitraje? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Qué pasa con la legitimidad del proceso? Entonces, lo que hemos pensado entre todos es recorrer la figura de los terceros por distintos sectores y vamos a hablar de arbitraje de inversión, de arbitraje de construcción, de arbitraje societario, de arbitraje de seguros, todo con una línea común, pero lo que vamos a ver es que tenemos que poner el foco no siempre donde creíamos, ¿no? Y bueno, ya con esto empezamos, así que Marisa, empezamos con el arbitraje de inversiones, donde la figura del tercero yo creo que sí que está más normalizada que en otros contextos. Tú tienes una visión desde luego privilegiada desde la institución. En tu experiencia, ¿qué tipos de terceros pueden integrarse en el proceso y cuál ha sido la evolución práctica que habéis visto en el CIADI? Muchas gracias, Marta. Bueno, efectivamente, en los últimos años hemos visto una evolución importante en la participación de terceros en arbitrajes de inversión, sobre todo en el CIADI. Y bueno, esto refleja una tendencia hacia una mayor apertura, transparencia, sobre todo en disputas que involucran intereses públicos. El tipo más común de tercero que tenemos en arbitrajes de inversión es el llamado amicus curiae, o amigo del tribunal. Se trata de una persona o de una entidad que, sin ser parte en la disputa, solicita realizar una presentación escrita para ofrecer una visión técnica o de interés público al tribunal, que le pueda ser útil al tribunal, ¿verdad? Estos amici pueden ser ONGs, instituciones internacionales, académicos, comunidades locales y una variedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista procedimental, en el CIADI se han desarrollado unos criterios pues, que los tribunales tienen que tener en cuenta de cara a autorizar esta intervención de terceros en un arbitraje. Entre ellos, pues, el tribunal analiza si el tercero quiere hablar de una cuestión relevante para el caso, si va a aportar una perspectiva distinta a la de las partes, si tiene un interés significativo en la disputa. Además, con nuestra nueva regla 67 se invita al tribunal a mirar lo que es la identidad del tercero y su posible relación con las partes y también su fuente de financiación. Entonces, todo esto es un poco para asegurar la transparencia y la ausencia de conflictos de interés. La primera solicitud de participación de terceros que recibimos en el CIADI fue en el año 2003, en el caso Aguas de Tunari contra Bolivia, y en ese momento nuestras reglas no preveían este tipo de figura. Entonces, el tribunal rechazó la solicitud de intervención, considerando que las partes no habían consentido a la misma, ¿verdad? Unos años más tarde, en el 2006, el tribunal en el caso Suez contra Argentina recibió una nueva solicitud de intervención de terceros por parte de unos ONGs internacionales y una asociación de consumidores que querían prestar su posición sobre el impacto que la disputa iba a tener en el acceso al agua de las comunidades locales. En esa ocasión, el tribunal consideró que podía aceptar esta solicitud de intervención bajo los poderes discrecionales que le da el artículo 44 del convenio del CIADI y, de hecho, aceptó la solicitud de intervención. Fue la primera vez que esto pasó. Al hacerlo, el tribunal consideró que una solicitud de intervención de terceros es una oferta de ayuda al tribunal. Entonces, el tribunal tiene la potestad de aceptarla o no. Y que, además, los derechos de las partes pues, no se veían afectados porque tenían los mismos derechos antes y después de esta intervención. Desde ese momento, pues ya los tribunales han adoptado una actitud ya mucho más receptiva a recibir este tipo de intervenciones y se han ido, digamos, proliferando. En la práctica hemos recibido unas 170 solicitudes de intervención en un total de 1000 casos registrados en el CIADI.
Y bueno, en algunas ocasiones se aceptan y en otras pues se rechazan porque se considera quizá que se han presentado demasiado pronto en el proceso o se presentan demasiado tarde o bueno, no cumplen con alguno de los requisitos de los que he hablado antes. La segunda figura que vemos en arbitrajes CIADI es la figura de la intervención de un Estado que es parte de un tratado, pero no es parte en la disputa en concreto. Esta figura, este derecho, solo se encontraba recogido en algunos tratados bilaterales de inversión como el NAFTA, pues como sabéis, concluido entre México, Canadá y Estados Unidos. Y ahí veíamos, por ejemplo, un caso en el que un inversor americano demandaba a México y en ese contexto Canadá pedía intervenir como tercero, pero en ese caso solo se interviene para prestar su opinión o presentar su posición sobre cómo se interpreta el tratado. Entonces, esto pues, se ha ido también haciendo más común y ahora nuestras reglas del CIADI también contemplan este derecho. De hecho, ya hemos recibido en un caso iniciado por un inversor americano contra Argentina bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Estados Unidos y Argentina, ya hemos recibido bajo nuestras nuevas reglas una solicitud de intervenir de parte de Estados Unidos. Entonces vemos que esta figura va a seguir siendo muy utilizada y en nuestra experiencia lo que demuestra es que estas intervenciones pueden ser útiles si se gestionan de una forma ordenada, estructurada y muchas veces estas intervenciones pueden aportar una perspectiva al tribunal pues, que enriquece el procedimiento arbitral. Muchas gracias, Marisa. Da gusto lo didáctica que eres. Saltando ahora al ámbito mercantil y financiero, pregunta concreta para Rafa. Te planteo un caso habitual, pero un poco complejo. ¿Consideras que es posible, por ejemplo, demandar a una gestora de fondos cuando la firmante es el fondo y no la gestora? Pues te diría que depende. Si represento a la gestora, te diré siempre que no. Si represento al demandante, te diré que sí. Pero fuera de eso, poder demandar puedes demandar siempre. Poder demandar puedes demandar siempre, siempre que demandes acompañado de la parte que realmente ha firmado la cláusula arbitral. Es decir, si firma el fondo, tú puedes demandar al fondo y a la gestora. Otra cosa es que la gestora después te exponga, te presente su objeción de jurisdicción, pero presentar el caso, presentar la demanda y creo que la obligación de registrar de toda corte está ahí. Entonces, ¿esto cuándo se da? Ya es que además se da con mucha más frecuencia de lo previsto. Es decir, normalmente las gestoras, por ejemplo, de private equity o de venture capital invierten a través de fondos. El fondo no tiene empleados, no toma decisiones, no interviene en la gestión de estas entidades a través de los propios empleados de la gestora y si se ha quedado en la inversión, se ha acordado un pacto de socios con algún inversor ya existente o con los fundadores de la sociedad, pues en un momento dado que surja el conflicto y quieran demandar al fondo, pueden normalmente también demandar a la gestora, y aunque la gestora no haya firmado. ¿Por qué? Porque la obtención de prueba no la vas a conseguir del fondo. El fondo no tiene nada. Las declaraciones testificales no las vas a conseguir del fondo. El fondo no tiene nada. La decisión de inversión y las decisiones con respecto de la gestión se toman por la gestora, no por el fondo. Dicho lo cual, esto siempre es una cuestión de hecho. Es decir, no puedes establecer una regla general porque también las gestoras más sofisticadas al final lo que hacen es crear una SPV e invertir a través de la SPV. SPV es la que invierte definitivamente. Entonces ya si vas 2 escalones más para arriba es mucho más complejo. Pero demandar tú puedes. Otra cosa es que la objeción de jurisdicción la tienes garantizada. Mil gracias. Creo que le has dado la clave. Depende, efectivamente, y el tema del hecho, ¿no? Al final, esto, ya has mencionado a las Cortes, a las instituciones, me permito decir en este tema de terceros, cuando estás en la institución y hay una solicitud de una intervención, creo que es muy difícil que la institución, la institución normalmente
si hay una conexión, si hay prima facie, una relación, no puede determinar eso. Entonces, tienes que ver los hechos y eso normalmente es algo que se deja al tribunal. Y que efectivamente podrá ser o no, pero inicialmente puede haber una conexión y es un tema que se da bastante en la realidad. Pasando al ámbito de la construcción, Fernando, un poco un tema parecido que se da en este ámbito, ¿cuál es tu opinión sobre la inclusión de subcontratistas cuando hay un pleito entre contratistas principales? Sí, en el contexto de la construcción, usualmente, y es relativamente común encontrar que las partes intentan brincarse ese cortafuegos que representa el contratista, ¿no? Ya sea el propietario o dueño de la obra, cliente, intentar traer a la controversia al subcontratista o al revés, ¿no? El subcontratista en una controversia el subcontratista en una controversia con el contratista, intentar traer al arbitraje al dueño de la obra. Sin embargo, probablemente de los dos casos, el más interesante es el segundo, ¿no? Cuando el subcontratista intenta traer al arbitraje con el contratista al dueño de la obra, tiene un elemento interesantísimo que es la acción directa que en muchos países existe, como es el caso de España, Francia y en América Latina, por lo menos yo conozco el caso de México, ¿no? Donde tenemos disposiciones legales en nuestros códigos civiles prácticamente idénticas, ¿no? Y esa acción directa le puede permitir como un paso para presentar al tribunal arbitral como una base para ya sea extender la cláusula arbitral al propietario, ¿no? bajo la idea de una imputación de consentimiento, o bien el subcontratista subrogarse en la cláusula arbitral que tenga el contratista con el dueño de la obra. Y esos casos pueden ser interesantes. Mil gracias. Efectivamente, en tradición civilista creo que a todos nos suena la acción directa. Relacionado con esto, Fernando, y continúo contigo, cuando los terceros entran en los procedimientos, es verdad que a veces pueden ser varias fórmulas. Pueden ser un tercero, un interesado. Hemos visto que los reglamentos de hechos a veces hablan de partes adicionales, de terceros. Luego se mezclan también algunas leyes aplicables que tienen otras figuras. En España, pues la intervención provocada. En fin, este tipo de cuestiones. Te quería preguntar ¿qué modalidades de intervención has observado y si me puedes decir qué tratamiento has observado en la experiencia que tienes tú? Sí, una de las razones por las cuales los reglamentos de las principales instituciones se refieren no al tercero contendiente o al demandante tercero o demandado tercero, sino se refieren en términos mucho más generales que con el término parte adicional, es precisamente por eso, que la participación puede ser no con el carácter estrictamente de parte contendiente, sino puede ser pues como aquellos que en el cuadro están fuera del portal, pero no precisamente en el primer plano, ¿no? Y esa situación se da cuando una de las partes, cuando una parte está relacionado con la disputa, ya sea porque su derecho sea derivado de o el derecho en disputa derive de su derecho, ¿no? Y así, precisamente, en los reglamentos vemos que estas partes adicionales, en algunos casos, como es el caso del CIAMSIAR y en el caso del ICDR, bajo un criterio meramente, principalmente voluntarista, no solamente establece la posibilidad de que participen en virtud de que hayan suscrito la cláusula arbitral, pero que las demás partes estén de acuerdo en que participen porque lo consideren efectivamente necesario, ¿no? Y en el caso por ejemplo, otro ejemplo, el caso de la CCI, que le delega al tribunal arbitral que considere el criterio por el cual pueda justificarse esta participación, ¿no? Y de esa manera, cuando el derecho de este tercero ya sea deriva de o es la causa de la disputa, tenemos precisamente las situaciones donde usualmente llamamos al tercero para que le pare perjuicio el laudo, le sea oponible el laudo, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, del caso donde se llama al franquiciante maestro para una disputa entre el franquiciatario y el subfranquiciatario, ¿no? Sería un caso, ¿no? Y de esa manera tenemos al tercero que, estando presente, y las partes están de acuerdo en que esté presente,
no necesariamente es el contendiente principal. Y lo tercero, parte adicional o interesado, ¿siempre tiene que ocupar la posición de demandante o de demandado? No, puede estar simplemente presente para que le pare perjuicio, para que su derecho, en algunos casos, participa con interés para que su derecho sea reconocido, sea considerado como derecho prevalente, pero no ser contendiente, ¿no? Muy bien. Enrique, entramos ahora en un terreno delicado y muy habitual, tema de las aseguradoras, subrogaciones, al final en grandes temas y en temas, bueno, siempre parece que hay una aseguradora detrás, ¿no? Es habitual. ¿Hasta qué punto puede intervenir una aseguradora? ¿Qué implicaciones tiene esto para las partes originales? Y sí que te preguntaría especialmente si nos puedes comentar a todos sobre la figura de la extensión del convenio arbitral a terceros en este contexto. Bien, gracias, Marta. Yo distinguiría primero entre una intervención detrás de la escena de las aseguradoras, que es algo habitual. Las aseguradoras por contrato y reaseguradoras pueden financiar el pleito porque son las que van a asumir las consecuencias de una posible condena y entonces intervienen sin aparecer en el procedimiento de ninguna manera, influenciando en la dirección estratégica de la defensa, eligiendo abogados, eligiendo peritos y al final, bueno, pues diseñando cómo va a ser la defensa. Esa es una forma de intervención que es detrás, entre bastidores, pero luego hay otra forma que es en el ámbito de las aseguradoras con una serie de mecanismos en donde habría que distinguir en intervención como demandante y como demandada. Como demandante hay una figura que es la subrogación, que en el fondo es bueno, una excepción al principio de efecto relativo de los contratos porque se produce una sucesión en los derechos y obligaciones en el contrato y esto hace que, por medio del pago de una indemnización a una empresa, una aseguradora A paga a su asegurada B, a otra compañía, por daños, por ejemplo, por incumplimiento contractual de un contrato entre B y C. Bueno, pues al pagar a B, se coloca contractualmente en la misma posición que tiene B frente a C y le puede ejercitar una reclamación por responsabilidad contractual. Hace muchos años se discutía si esa subrogación era también respecto de la cláusula de arbitraje entre B y C o eso no le afectaba a la aseguradora. Esto ya ha quedado establecido totalmente que en efecto se produce está obligada a reclamar por efecto de la subrogación bajo un convenio arbitral. Es importante también decir que en el ámbito del arbitraje comercial internacional la ley aplicable a la subrogación, a ver qué efectos tiene la subrogación, puede no ser la misma que la del contrato incumplido. El contrato entre B y C puede estar sometido a la ley española y en contrato de seguro entre A y B sometido a la ley alemana, por ejemplo. Y el efecto de la subrogación en España es claro, pero a lo mejor bajo derecho alemán, bueno, pues es diferente. Bueno, pues en este caso es similar, el artículo 86 de la BBG alemana establece el mismo efecto, pero hay otras jurisdicciones que establecen efectos diferentes. Hay un artículo de una compañera muy simple, Marta Cerrada, que está muy bien y lo describe todo este mecanismo de manera muy clara. Pero hay que añadir ese punto, hay que examinar la ley aplicable para ver cómo es la subrogación y en el procedimiento arbitral, para acreditar la subrogación, hay que, bueno, pues es un mecanismo de prueba de derecho extranjero para saber cómo, porque bueno, en derecho la ley aplicable hay libertad de elección si son grandes riesgos, esto desde las segundas directivas de seguros, pero bueno, en aras de la eficiencia de tiempo, la parte demandada, ahí se ha discutido, sí, hay otro mecanismo en este mundo técnico especial de los seguros, que es la acción directa, que comentaba Fernando, en virtud de la cual, el artículo 76 del contrato de seguro, en el seguro de responsabilidad civil, el perjudicado puede demandar directamente al asegurador del responsable del daño que le ha causado. Bueno, sí, se planteaba así, en la relación directa con el responsable hay un convenio arbitral, sí, en ese convenio arbitral se puede demandar también en arbitraje a la aseguradora de la demandada. Bueno, pues en este caso la respuesta es contraria, no existe, porque mientras que la subrogación, el mecanismo es por sucesión en el contrato, aquí es
por ley y la aseguradora de la demandada no se ha sometido y no se ha colocado en la posición contractual para asumir ningún convenio arbitral. Es decir, que en lo que se refiere a aseguradores de demandadas no es tan sencillo traerlas al procedimiento. O sea, más claro, la parte demandante, líneas grises, parte demandada. En tu opinión, ¿es bueno que las aseguradoras participen activamente como terceros en los procedimientos? O sea, así una pregunta general. ¿Qué opinas? Sé que tiene muchos matices, pero... Bueno, las aseguradoras no quieren, porque cuando aparece una aseguradora, la otra parte siente que hay solvencia y que se puede. Entonces, hay tradicionalmente un recelo a aparecer en los procedimientos. Pero, bueno, es inevitable. Si hay una subrogación y se ha pagado, es inevitable porque quien tiene la legitimación activa para reclamar, el indemnizado, el asegurado, ya no tiene el derecho, ya no sería un enriquecimiento injusto porque ya ha sido indemnizado. Entonces, tiene que aparecer por ley para recobrar, para esa acción de recobro frente al responsable. Perfecto. Rafael, nos vamos al ámbito societario. Eres el presidente del grupo de trabajo de Cianciar, además es un tema que hemos hablado bastante. La figura de los terceros en el ámbito societario creo que diría que es el ámbito en el que más se ha hablado. De hecho, hay instituciones, por ejemplo, la DIS en Alemania tiene unas reglas específicas para arbitraje societario donde establece que hay que notificar a los terceros, a los accionistas. También CAMCCBC de Brasil tiene unas reglas societarias para, sobre todo, esa notificación en el ámbito societario a los accionistas y demás. Y también BIAC en Austria. En Cianciar, y lo cuento porque es un tema que nos dio para mucha reflexión, teníamos una regulación del arbitraje societario y se decidió eliminarla, pero no porque importe poco, sino porque cuando se reguló y se revisó el reglamento, se incorporaron en la regulación general cuestiones que ya te permitían tratar eso y se consideró que no era necesario hacer algo específico. Es decir, con lo que tienes ya en lo general puedes pues regular todo para el arbitraje societario específico. Entonces, lo que te pregunto es, ¿tú qué opinas de esto? ¿Debería regularse específicamente en el arbitraje previsiones concretas de societario en relación con los terceros? ¿Qué experiencia tienes tú? Pues es un tema complejo y yo creo que en principio no es necesaria una normativa específica. De hecho, en el Cianciar al final no la tenemos. Y no es necesaria una normativa específica sobre la base de un principio. Tenemos que confiar en los árbitros. Tenemos que confiar en los árbitros y en la institución. Y los árbitros en la institución no tienen que adoptar, sobre todo los árbitros aquí, no tienen que adoptar criterios a priorísticos. Antes me hiciste una pregunta que era imposible de resolver con carácter absoluto. Hay que estar a los hechos. Entonces, sí es cierto que en los ejemplos que hemos citado, por ejemplo, de un fondo, una gestora, el fondo puede estar ya casi en liquidación, puede no tener activos, y tú tienes que demandar al fondo y el fondo no va a tener activos, pues puedes intentar demandar a la gestora. ¿Quién ha tomado la decisión de inversión? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿En qué circunstancias? ¿En qué medida? Etcétera. Pero al final lo que va a traslucir de todo esto es, en su caso, una cosa que es común al arbitraje, es decir, que nos tenemos que basar en la cláusula arbitral y que es muy distinto del sistema judicial. En el sistema judicial tienes las figuras de la intervención provocada, de la intervención adhesiva, del litisconsorcio, y aquí no tienes litisconsorcio. Aquí no tienes litisconsorcio. Tú, no obstante, lo puedes intentar provocar y si la parte no quiere participar, cuidado. Cuidado porque la jurisprudencia te dice, incluso en España, que los efectos de un laudo arbitral pueden tener efectos de cosa juzgada con relación a terceros, de tal manera que los hechos se declaren probados. Entonces, si se te declaran probados, igual tú tienes interés en ir. Igual tú tienes interés en ir y ya no tienes tanto interés en presentar tu objeción de jurisdicción. Pero en resumen, a efectos de la pregunta y a efectos de no robar más el tiempo, regulación específica, yo creo que entra dentro de los ámbitos de la regulación general, porque similares figuras las podemos encontrar al derecho societario en el derecho de la construcción, en el ámbito de los seguros. Al final se trata de un tercero que puedes querer que responda y que puede tener interés en estar ahí
para ver si se van a declarar como probados determinados hechos que le pueden afectar. Mira, Enrique. Bueno, yo creo que esto es un poco un brindis al sol, pero se pierden muchos asuntos, o muchos asuntos no van a arbitraje, precisamente porque no existe ese mecanismo en arbitraje. Evidentemente, el principio de la autonomía de la voluntad, de la sumisión a arbitraje, el hecho de que sea una excepción al juez natural, es un principio absoluto, pero, claro, cuando uno se plantea llevar un tema a arbitraje porque hay dos responsables y con un responsable hay un contrato, un convenio arbitral y con el otro no, al final eso es un escollo y un obstáculo importante para resolver toda la disputa bajo arbitraje, que tendría otras ventajas, pero tienes que irte a la jurisdicción porque no puedes provocar la intervención de ese tercero, no le puedes llamar al procedimiento si no tiene, en la mayoría de los casos, hay algunas excepciones, si no tiene la voluntad de asumir, de someterse a la jurisdicción arbitral, ¿no? Entonces, Bueno, ahí esto la es regulación, claro. No, y un hándicap del mundo del arbitraje. Y un comentario con respecto a eso, es decir, eso con relación al litis consorcio, pero es que también puede darse la figura, no lo hemos mencionado, pero es que puedes en el ámbito societario del levantamiento de velo, del alter ego, es decir, eres lo mismo. ¿Quién es el puppet master? ¿Quién toma todas y absolutamente todas las decisiones que han conducido desde el acto A al daño B? Por eso yo creo que la regulación, también la figura del árbitro, ¿no? Y cómo las partes lo presenten, creo que es clave. No tanto verlo como un hándicap, sino como una cuestión, si tiene sentido, desde luego ponerlo de manifiesto en el procedimiento para que no sea un hándicap, precisamente. Yo creo que la regulación, tanto de leyes como de reglamentos, permiten que eso no sea un... O la figura, perdona, de la conexidad, cuando es razonable que procedimientos con similitudes conectados entre sí, no con una identidad absoluta, no litis, pero por eficiencia, para no llegar a resoluciones incongruentes entre sí, contradictorias sobre mismos hechos, fueran resueltos en un mismo procedimiento. Y te voy a poner un símil y se nos va el tiempo, pero de la misma manera que en el arbitraje de inversiones se descansa en un tribunal arbitral en el 99% de los casos para que interprete una cosa que se ha intentado definir y es imposible definir, que es trato justo y equitativo. De la misma manera, aquí podemos intentar dar determinadas regulaciones o determinadas normas, pero al final vamos a tener que descansar en el criterio de un árbitro y las partes van a tener que descansar en el estudio detallado de cada circunstancia de hecho. Es decir, no es lo mismo que la gestora sea directamente la que ha pagado la inversión a que sea el fondo, por ejemplo. No es lo mismo. Claro. Y eso que lo aporten los abogados también para que el árbitro lo pueda estudiar Exacto. y analizar, efectivamente. Esta comparativa que haces me viene perfecto para preguntarle a Marisa, desde tu experiencia en CIADI y un poco, por enriquecernos, con una mirada comparada, ¿cuál crees que es la intersección entre el arbitraje de inversiones y el comercial en cuanto a la figura de terceros? O sea, ¿qué se puede aprender de ese arbitraje de inversiones en el que está más avanzado? ¿Cómo lo puedes traer al arbitraje comercial? Pues gracias, Marta. Sí, desde mi punto de vista puede haber una intersección interesante entre el arbitraje comercial y de inversiones en cuanto a la figura del amicus. Primero, en la práctica vemos que muchos contratos comerciales, sobre todo aquellos que involucran intereses estatales y que se relacionan con servicios públicos, pues tienen un impacto que va más allá de las partes. En esos casos vemos que los intereses públicos pues, también están en juego en cierta medida. Entonces ahí es donde la lógica del arbitraje de inversión, más sensible a lo público, más abierto, pues puede, digamos, aplicarse al arbitraje comercial. Como hemos visto, en el arbitraje de inversión ya hay unos criterios muy establecidos sobre qué hay que considerar a la hora de autorizar a un tercero amicus a intervenir, ¿no? Pues que su perspectiva sea útil para el tribunal, que tenga una conexión clara con la disputa. Estos criterios pues, podían adaptarse al arbitraje comercial, sobre todo en casos que tengan pues, un componente social, un componente ambiental o un componente regulatorio pues, fuerte. Entonces, no es que se trate de abrir las puertas de par en par, pero sí de reconocer que en algunas situaciones la intervención de estos terceros amicus podría pues, enriquecer el análisis del tribunal.
Por último, pues, tanto en el arbitraje de inversión como comercial hay ciertos desafíos que son muy similares. Cómo mantener la eficiencia del proceso, cómo proteger la confidencialidad, cómo asegurarse de que el tercero es realmente independiente y, digamos, no tiene intereses ocultos. La experiencia del arbitraje de inversión ha mostrado que estos riesgos se pueden gestionar a través, pues, de unas reglas claras. Entonces, también vemos que muchas instituciones arbitrales tienen la posibilidad de que el tribunal nombre a un experto independiente, pues, para que le ayude con un tema específico en la controversia. Pues también quizás se podría abrir un poco más a estos tipos de amicus que podrían también aportar, pues, esta perspectiva social o técnica. Bien, el arbitraje comercial es tradicionalmente más cerrado, pero quizá hay momentos puntuales, situaciones, digamos, reales, donde podría beneficiarse de esta participación limitada de amicus. Mil gracias. ¿Qué opinas, Fernando? Creo que dista todavía mucho que se pueda abrir la figura se puede abrir el arbitraje comercial a la figura del amicus, ¿no? Por el carácter privado, confidencial y eminentemente contractual, ¿no? Fuera de un acuerdo entre las partes, y es el caso de muchos reglamentos arbitrales, fuera del acuerdo de las partes para admitir a ese amicus, el carácter contractual es un obstáculo prácticamente monolítico. Muy bien. Bueno, yo creo que ahora, como queremos ser muy cumplidores, os voy a dar a cada uno de vosotros el minuto de oro y sí que me gustaría que, en relación con este tema, le dierais a todos los que nos están escuchando una idea, algo con lo que, oye, están aquí escuchando un rato, pues que salgan con algo que les sirva o ¿qué opináis? Así que, bueno, empezamos por Enrique. Bien, yo vuelvo a la intervención de tercero, ¿no? A mí me gustaría que hubiera una revisión del mecanismo, de la incorporación de un tercero responsable o un tercero que pueda resolver el procedimiento, porque, como he dicho antes, bueno, es que ahora además tenemos un tema en discusión de llevarlo a arbitraje o no, porque queremos llevar a un tercero y bueno, quizás valorar una modificación legislativa. Hay alguna otra jurisdicción que lo contempla para hacer más extensa la consideración de la prestación del consentimiento al sometimiento de arbitraje, ¿no? Que haya realmente una relación con la disputa, haya habido un íter anterior. Yo ampliaría el concepto de sometimiento a arbitraje. Mil gracias. Rafael. Pues muchas gracias. Yo asumo lo que dice Enrique y me parece correcto. Yo creo que mientras no exista esa normativa hay que seguir intentándolo por la vía de hecho. Es decir, si procede, procede, y luego el tema será la justificación concreta de los vínculos concretos, de cómo se toman las decisiones, de cómo se han hecho las cosas, de cómo se ha efectuado. Y estoy mirando el tiempo y el cuadro. Y el cuadro, que lo tenemos ahí también en esa pantalla que ustedes no ven, lo ven ahí detrás, es claroscuro. Es decir, es la táctica, tiene claros, tiene oscuros, utiliza la técnica del claroscuro. Entonces, esto es aplicable a nuestra labor como abogados, pues señalar y subrayar cuáles son los claros para que nos conduzcan a un resultado e intentar evitar y darles el contexto apropiado a los oscuros, ¿no? Y como árbitro, pues en base a lo que nos digan las partes, pero las soluciones no son nítidas. Pueden ser claras o pueden ser oscuras en función de cómo se presenten en muchas circunstancias. Mil gracias, Rafael. Fernando, minuto de oro. Yo, si bien comparto con Enrique y con Rafael esta inquietud sobre revisar el concepto de consentimiento para atraer a más partes, me parece que como abogados de partes vale la pena sentarse con los clientes e indicarles sobre la conveniencia precisamente de acordar con la otra parte la posibilidad de traer a terceros de manera voluntaria, ¿no? Mediante convenio, precisamente para evitar los inconvenientes de tener una resolución que probablemente
tenga dificultades de ser ejecutada porque no haya sido parte un tercero, ¿no? Y si eso es posible, vale la pena pausar al inicio del análisis de la controversia para buscar esa oportunidad y tratar de ampliar el arbitraje e incluir a una parte que podría ser necesaria su inclusión, ¿no? Mil gracias, Fernando. Marisa. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Enrique y con Rafa y pienso que el fenómeno es un poco imparable. En el arbitraje de inversiones la apertura va a seguir habiendo más intervenciones de terceros. En un primer momento, los casos antiguos que comentaba era impensable que hubiese alguien externo que pudiese entrar en el proceso, pero se ha ido desarrollando una práctica y se ha ido evolucionando y eso ahora es como súper común, ¿verdad? Pues quizá en el arbitraje comercial ahora vemos que hay una reticencia, pero creo que sobre todo en casos con intereses públicos, creo que va a ser algo pues, a explorar en el futuro. Sí. Oye, millones de gracias a todos porque además hemos cumplido el tiempo, que nos lo van a agradecer un montón. Yo antes de eso, sí que, bueno, escuchándoos a todos y en estas charlas que hemos tenido, que he aprendido mucho, de verdad, sí que haciendo una reflexión con todo lo que habéis comentado y el cuadro, también desde un poco el punto de vista de la institución, en relación con los terceros, quería decir que el tema de la intervención de terceros, a veces cuando llega a la institución y llega a las partes, supongo, te da como un poco de, dices, uy, el orden que yo tenía ya me lo está cambiando, ¿no? Creo, y viendo el cuadro, pienso, oye, a veces el tercero da un poco de luz, porque va a evitar cosas y va a ser bueno, un poco en línea con lo que habéis comentado. Y mirando el cuadro, que no es tan oscuro, como tú bien dices, Rafa, es oscuro, esa niñita de ahí me llama mucho la atención, esa tercerita que hay por ahí, de esa niñita dorada, pues igual puede dar luz a todo lo que es la obra. Y bueno, yo de verdad agradeceros muchísimo todo. Tengo el desafío y tengo 10 segundos, así que si alguno se anima, que me diga. Pero, ¿quién eligió la obra de Blade Runner? Enrique, muy bien. No. No. Lo voy a decir al final. O sea, bueno, Blade Runner, lo eligió Fernando. Digo para que si no ya van descalificando, pero bueno. La pintura de Marc Chagall. ¿Quién? Enrique. Uy, no. Marisa. Pues no, la ha elegido Rafael. Oye, la película de Casablanca. Venga, ahora quedan menos. ¿Quién ha elegido la película de Casablanca? Javier. Marisa o Enrique, ya. Enrique. Yo quiero explicar que yo había elegido Casablanca o Los puentes de Madison porque creía que tenía que ver con la temática. Entonces, en estas dos películas hay intervención de tercero, ¿eh? no como parte original, pero Muy bien. Y luego, si fuera pintura, además, habría elegido una artista contemporánea que es Bea Cacho, que se encuentra aquí con nosotros y estará muriendo de la vergüenza ahora mismo, porque es alguien que está haciendo una obra estupenda y que además es la baby manager de Clyde & Co. Muy bien. Y, como buena valenciana, Marisa eligió la obra de Chicos en la playa de Sorolla. Así que nada, millones de gracias. Y gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Te he cumplido el tiempo, ¿eh? No, maravilla. Pero ha habido un momento en el que, claro, tú, 10 segundos, y empiezas así, y claro, temblaba la regidora diciendo, no, que se nos va de las manos. Sobre todo cuando voy a explicar una cosa. Y es en plan, ¿en qué momento en 10 segundos te va a dar tiempo a explicar algo? Pero está guay que lo hayáis intentado. Ahí atrás decían, a ver lo de la sonrisa, porque les he amenazado. Digo, yo lleno el vaso en función. Pues me vais a permitir, Marta, te ha ganado uno propio porque ha sido maravilloso. El resto, te lo dejo como portavoz, Marisa. Ha sido fantástico y además me quedo con ese mensaje. Bueno, yo me siento un poco como la intervención a terceros, ¿no? Primero open, segundo, cada una de las mesas y yo aporto chuches. Entonces, me siento un poco integrada. Pero lo de la confidencialidad, qué importante. O sea, el ser discreto, lo que pasa es que no creo que haya que llevarlo al extremo. Mi hermano vivió esta situación. Estaba haciendo en recursos humanos unas entrevistas y llegó un tipo y ponía, yo soy muy discreto. Mi hermano le dijo, aquí pone que usted es muy discreto. Dice, así es. Dice, ya, pero no pone nada más. Así es. Ese ha gustado, ¿eh? Pues si le dais un aplauso se me levantan. Gracias.